Ella solo quería un trabajo como recepcionista, pero entró en la habitación equivocada y terminó cambiando su vida. Hola, mis amigos y amigas. Antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. Camila Rocha se despertó antes de que sonara su despertador, como siempre ocurría cuando la ansiedad le quitaba el sueño. La tenue luz de la mañana apenas se filtraba a través de las cortinas rotas de la habitación, pero ella ya estaba levantada, cepillándose el cabello frente al espejo desportillado pegado a la pared. La pequeña cocina compartía espacio con el salón y el olor a té de boldo subía desde la cocina de gas, donde la abuela roncaba suavemente sobre un colchón apoyado en el sofá. Camila tenía 26 años y una constante sensación de estar atrasada en su propia vida. Mientras se ponía el único vestido formal que tenía, azul marino, un poco holgado de hombros, comprado en una tienda de segunda mano del centro de Madrid, murmuró para sí misma como un mantra: hoy es el día, solo necesito una oportunidad. La entrevista fue en un edificio de lujo del barrio de Salamanca, un lugar en el que nunca se había sentido cómoda, ni siquiera cuando limpiaba los pisos inferiores. Hoy, al menos durante una hora, quiso fingir ser alguien que pertenecía a ese mundo. En el autobús abarrotado, agarrándose con dificultad mientras leía por centésima vez las instrucciones en su celular, Camila imaginaba cómo sería trabajar como recepcionista en una empresa seria, tener una credencial con su nombre, un uniforme limpio, tal vez hasta un vale de comida. El tipo de estabilidad que nunca había conocido. Cuando se bajó frente al edificio de espejos y vio su reflejo en el cristal, su cabello recogido en un moño torcido, su bolso de lona descolorido, sus tacones bajos que le ampollaban el talón, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No mires a tu alrededor. Entra con la cabeza bien alta, se dijo. El guardia de seguridad en el vestíbulo la miró con curiosidad, pero no dijo nada. Ella simplemente mostró la dirección de correo electrónico impresa y se dirigió hacia los ascensores de mármol, con el corazón latiéndole con fuerza. En el piso indicado, el pasillo se bifurcaba en dos habitaciones. Nerviosa, apenas respirando, empujó la puerta de la habitación B, pensando que todas esas letras y números se referían a la misma entrevista. Tan pronto como entró, el entorno pareció tragarla. Era demasiado brillante, demasiado silencioso, demasiado fragante. Había 3 mujeres sentadas allí, todas vestidas como estrellas de cine, vestidos ajustados, maquillaje impecable y tacones altísimos. Camila sintió que su rostro se sonrojaba inmediatamente. He venido al lugar correcto, pensó, pero no tuvo tiempo de preguntar. Una mujer joven, elegante, con un traje gris, se acercó sosteniendo una tableta. ¿Eres Camila Rocha? Camila tragó saliva con fuerza y respondió con una sonrisa tímida. Sí, soy yo. La mujer simplemente asintió brevemente y la condujo a una habitación acristalada, donde 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos con corbata, estaban sentados y esperando. Puedes sentarte, empecemos. Camila se ajustó el vestido, juntó las manos sobre su regazo y trató de mantener la voz firme, aunque no entendía por qué esa entrevista le parecía tan extraña. Camila, ¿te consideras discreta?, preguntó el hombre al final. Creo que sí. No soy de los que arman alboroto, respondió intentando sonar seguro. ¿Te sentirías cómoda rodeada de hombres influyentes en entornos formales?, dijo la mujer sin sonreír. Camila dudó, pero asintió. Si es parte del trabajo, sí. Cada frase parecía una prueba, cada mirada una lupa. Ella no sabía que en ese momento su vida estaba empezando a salirse completamente del guión. Lo que Camila no sabía, y solo entendería después, es que aquella no era una entrevista para recepcionista en una empresa de logística como ella.
pensaba, sino un proceso de selección confidencial para un puesto de escort social corporativa, orientado a eventos de élite con empresarios poderosos. Lo que provocó su selección fue precisamente su desconcertante naturalidad. Mientras otros candidatos enumeraron experiencias con galas, redes sociales y etiqueta internacional, Camila dijo que su mayor talento era hacer que la gente se sienta menos sola. Cuando le preguntaron si sabía tratar con la prensa, respondió: «He limpiado muchos pisos de redacciones. Sé que allí a la gente le gusta más el café fuerte que los chismes». Y, entre risas contenidas, uno de los evaluadores comentó: «Es perfecta, solo que aún no lo sabe». Al salir de la habitación, sentía las piernas temblorosas y la mente llena de dudas. Pero cuando la recepcionista dijo: «Deberías recibir una respuesta pronto», Camila sonrió, aunque no sabía de qué se trataba, y presionó con fuerza el botón del ascensor, soñando con un salario estable, un plan de salud y tal vez un refrigerador nuevo para su abuela. Leonardo Vasconcelos observaba la ciudad de Madrid desde el piso 23 del edificio donde comandaba el imperio que había ayudado a construir con sus propias manos, o al menos eso era lo que a todos les gustaba repetir en los titulares. Él, sin embargo, sabía que sus manos ya no sostenían con firmeza todo lo que importaba. La vista panorámica desde la oficina no traía paz, sino más bien una sensación constante de una prisión de cristal. El escándalo con su exprometida se había extendido como gasolina sobre el asfalto, rápido, tóxico, imposible de contener. Audios filtrados mostraron conversaciones frías, transacciones disfrazadas de afecto, promesas intercambiadas por cifras. Y ahora sus asesores le exigían que limpiara su imagen como si fuera tan simple como cambiarse de traje. Necesitas una mujer a tu lado, una que transmita la verdad, alguien que no parezca parte de ese teatro en el que todos creen menos tú. Las palabras del asesor de crisis resonaron en su mente, mezclándose con el sabor amargo del café que se enfriaba entre sus dedos. Leonardo no quería más escaparates. Yo quería silencio, pero también sabía que no podía desaparecer. «Si vas a elegir a alguien que sea real», murmuró, como si ya no esperara nada. Fue entonces cuando, entre las decenas de informes y perfiles presentados por la agencia Socia, surgió una imagen que no encajaba en ninguna categoría. Una mujer sencilla, con un vestido floral, de mirada tímida y una forma tan incompleta que más parecía un error del sistema. Camila Rocha, decía el nombre. El director de la agencia se rascó la cabeza antes de explicar. «Se equivocó de habitación, señor. Estaba aquí para otra entrevista. Pero, bueno, los evaluadores quedaron impresionados. Dijeron que ella es todo lo que usted pidió, sin filtros, sin poses, sin pretensiones». Leonardo levantó una ceja intrigado. ¿Y ella sabía por qué la estaban evaluando? El silencio del director fue respuesta suficiente. Leonardo soltó una risa seca, algo raro en los últimos meses. Tal vez su error fue lo correcto que necesitábamos. Y con un gesto lento, como cerrando un ciclo o iniciando un experimento, señaló la foto. «Llámala, pero hazlo con cuidado. No la trates como tratas a los demás. No parece la clase de persona capaz de lidiar con este mundo». Y entonces, por primera vez en semanas, Leonardo sintió que algo diferente se movía dentro de su pecho. Curiosidad, quizás, o esperar. 2 días después, Camila fue sorprendida por una llamada que casi hizo que se le cayera el celular al fregadero donde estaba lavando los platos. «Señorita Camila Rocha, le habla la agencia corporativa Prime. Nos complace informarle que ha sido seleccionada para el puesto. Necesitamos que venga mañana para firmar el contrato». Casi lo soltó. «Pero si ni siquiera sé lo que dije en esa entrevista». Pero se mordió la lengua y simplemente respondió, con la voz quebrada por la incredulidad: «Claro,
Claro, estaré allí. Colgó el teléfono con lágrimas en los ojos y manos temblorosas. Miró a su abuela dormida en el sillón y pensó, quizás ahora sea el momento, quizás, por fin, algo salga bien. Esa noche, separó cuidadosamente su ropa, planchó la única camisa blanca que tenía y escribió sus datos bancarios y su CPF en un viejo cuaderno, como si la simple organización pudiera proteger su corazón de la decepción. A la mañana siguiente, la ciudad parecía diferente. El cielo, antes sofocante, se había abierto en tonos dorados, como si el universo también la apoyara. Camila llegó a la agencia 15 minutos antes, con los pies doliéndole dentro de los mismos tacones apretados, pero con la sonrisa de quien está dispuesta a soportar cualquier incomodidad por un futuro mejor. La recibieron con excesiva amabilidad. Le ofrecieron café, la felicitaron por su actitud elegante y le colocaron frente a ella una carpeta azul marino con el contrato impreso en papel membretado. Fue solo entonces cuando empezó a notar algo extraño. El título decía Acuerdo de Coaching Personal Ejecutivo, categoría Oro. Frunció el ceño y lo leyó de nuevo. Y otro más. Perdón, ¿esto no es para el puesto de recepcionista? La muchacha de delante sonrió como si intentara calmar a un animal asustado. No, señorita, este puesto es especial, confidencial, pero créame, es una oportunidad única. Los ojos de Camila se abrieron y sintió un nudo en el estómago. ¿Acompañante? No, nunca acepté eso. La puerta, detrás de ellos, se abrió con un suave clic. Leonardo Vasconcelos entró, impecable con un traje gris, y la miró como si ya la conociera. «Te has equivocado de habitación», dijo con calma, «pero quizá has entrado en la correcta para mí». Camila no supo decir si lo que la paralizó fue el costoso traje o la mirada directa de Leonardo Vasconcelos, que parecía recorrer la habitación sin prisa, como midiendo cada centímetro de su reacción. Se levantó bruscamente, con los dedos todavía temblando sobre la carpeta que contenía el contrato. «Todo esto es un error. Vine para un puesto de recepcionista, cuido de mi abuela, lavo pisos, limpio. No soy el tipo de mujer para eso». Su voz se quebró al final, entre la indignación y el miedo a parecer demasiado pequeña en aquella sala llena de cristales, silencio y gente con mucho dinero. Leonardo no sonrió. Se acercó con una calma desconcertante y dijo, «No te veía como un tipo, te veía como una opción, quizás la única que no parece estar actuando». Camila dio medio paso atrás, sorprendida por la falta de arrogancia en esa frase. «Esto es una propuesta, no una imposición, pero si quieres escucharla, puedo explicártela con respeto». Ella lo miró, todavía desconfiada, y por primera vez sintió que quizá no la trataban como un objeto, sino como alguien que tenía derecho a decir no. Se sentaron uno al lado del otro, pero a una distancia segura. El empleado de la agencia se fue discretamente, dejando a los dos solos. Leonardo explicó sin rodeos lo que se esperaba de ella: acompañarla a eventos sociales, reuniones con la prensa, recepciones de gala, pero siempre a su lado, representando una nueva imagen para la empresa. No hay exigencias íntimas, nada de intrusiones. Puedes irte cuando quieras, y solo quiero a alguien que me mire a los ojos, como lo hiciste en esa entrevista, incluso sin saber lo que estaba en juego. Camila presionó sus dedos sobre sus rodillas. El silencio entre ellos fue largo, hasta que ella susurró, «No soy una muñeca para pasear contigo. Tengo una vida difícil, una abuela enferma, no me voy a vender». Leonardo asintió con un ligero movimiento de cabeza. «Es exactamente por eso que eres la única persona que me interesa ahora mismo». Ella lo miró fijamente durante un segundo más de lo necesario, y luego suspiró. «Quiero un contrato claro, con reglas. Yo decido dónde pongo mis pies». Leonardo respondió con firmeza, pero sin prisa. «Estás contratado.
El contrato, revisado ese mismo día, incluía cláusulas que Camila exigió con la seriedad de quien conoce bien el valor de su propia dignidad. Sin exposición forzada a los medios, ninguna obligación más allá de la presencia física en los eventos previamente acordados, respeto mutuo y un pago fijo mensual, con posibilidad de rescisión inmediata por parte de ella. Leonardo leyó cada artículo con atención y, sorprendentemente, incluso sugirió añadir una cláusula de seguridad personal para garantizar que ningún periodista se acercara a ella sola. No quiero que te sientas atrapado, quiero que estés a mi lado porque así lo decides. Camila escuchó estas palabras con una mezcla de escepticismo e incredulidad. Estaba acostumbrado a ver a hombres con poder usar la amabilidad como cebo, pero había algo diferente en esa mirada suya, una sombra tal vez, un cansancio contenido que la hacía querer creer. Si cruzas cualquier límite, me iré, aunque me cueste caro, dijo. Y tendrás ese derecho cuando quieras, respondió extendiendo la mano. Ella apretó, y en ese gesto, más que un acuerdo profesional, se estableció un pacto silencioso de respeto. Esa noche, Camila regresó a casa cargando una carpeta con copias del contrato, una tarjeta corporativa con un límite generoso y la extraña sensación de entrar en un territorio donde no sabía cómo navegar. La abuela, al verla llegar con lágrimas en los ojos, le preguntó: ¿Conseguiste el trabajo, mi niña? Camila sonrió, sentándose a su lado en la cama. Lo hice, abuela, pero es un trabajo diferente. La abuela le tocó la mano cariñosamente. Siempre y cuando no te pida que olvides quién eres, entonces está bien. Camila apoyó la cabeza en el hombro de la anciana y permaneció en silencio. En el fondo, algo en ella todavía quería huir. Pero había cuentas que pagar, medicinas que comprar y, tal vez, solo tal vez, un destino extraño que la llamaba desde detrás de la puerta equivocada. La primera vez que Camila usó un vestido formal fue también la primera vez que sintió que la tela podía pesar más que un uniforme de limpieza. La estilista contratada por la agencia la había recibido con una mirada clínica y muchos comentarios en francés que ella no entendía, pero fingió entender. La midieron, la ajustaron, la maquillaron y la peinaron con tanta precisión que apenas se reconocía cuando se miraba al espejo. El vestido era de un azul profundo, con una abertura discreta y la espalda descubierta, confeccionado para impresionar. «Te ves hermosa», dijo el asistente con una sonrisa alentadora. Pero Camila no se sentía bella. Se sentía fuera de lugar, casi como un fraude. Los tacones altos apenas le permitían caminar con seguridad y el labial rojo parecía gritar en su rostro sencillo, desacostumbrado a tantos adornos. Aún así, respiró hondo, pensó en su abuela y se subió al auto negro que la llevaría al evento más elegante al que jamás había asistido. Desde el asiento trasero, observé las luces de la ciudad como quien ve una película de la que no forma parte. Llegar al evento fue como entrar en otro planeta. El salón de baile del hotel de 5 estrellas estaba iluminado por candelabros que colgaban como constelaciones doradas y las mesas estaban decoradas con arreglos florales que costarían más que el alquiler mensual de Camila. El aroma era de un perfume caro y el sonido de las copas, chocando suavemente, formaba una sutil melodía de riqueza contenida. Camila sintió que su corazón se aceleraba. Leonardo apareció a su lado poco después, impecable con un traje oscuro, con detalles azul marino que combinaba con su vestido. Casualidad o estrategia, no lo sabía. «¿Estás listo?», preguntó en voz baja. «No, pero ya estoy aquí», respondió sin poder disimular su nerviosismo. Sonrió, solo la comisura de sus labios. «Entonces vámonos». Y ofreciéndole el brazo, la condujo al centro de la habitación como si fuera la cosa más natural del mundo. Camila, sin embargo,
sintió que las miradas se giraban una a una, como cuchillas invisibles cortando su piel cubierta de satén. No, tardé mucho en darme cuenta de que las sonrisas eran demasiado educadas y las preguntas eran venenosas en su dulzura. ¿De dónde conoces a Leonardo? Ah, nunca había oído hablar de ti en los círculos madrileños. ¿Trabajas en moda? ¿No? ¡Qué interesante! Camila respondió lo menos posible, con una sonrisa contenida y la mirada intentando escapar de los juicios encubiertos. Cuando se apartó un momento para buscar un vaso de agua, oyó un susurro apagado detrás de él. Parece una de esas escorts que solía contratar, solo que con menos entrenamiento. Él fingió no oír, pero sintió que le ardía la cara. Su mano temblaba mientras sostenía el vaso. Pensó en irse, en desaparecer, en arrancarse ese vestido y correr de regreso al barrio donde nadie la confundiría con nadie más. Pero Leonardo estaba al otro lado de la habitación, hablando con dos compañeros, y su mirada se encontró con la de ella como un ancla silenciosa. La observó con atención, no con deseo, sino con algo más raro: respeto. Cuando regresó a la mesa donde estaba, Leonardo notó la incomodidad en su rostro. «Están siendo crueles contigo, ¿no?», preguntó en voz baja, fingiendo estar interesado en un discurso en el escenario. Camila no respondió de inmediato. Simplemente colocó cuidadosamente la taza sobre la mesa y dijo: «Me miran como si hubiera invadido territorio sagrado». Leonardo apretó los labios un segundo y luego comentó: «Quizás representas algo que no pueden nombrar. Alguien que llegó aquí sin pedir permiso. Y eso da miedo». Ella se giró para mirarlo, sorprendida por su honestidad. «¿Tú también te sientes así?». Él dio una leve sonrisa. «Cada vez que participo en este tipo de eventos». Camila miró hacia otro lado, tratando de absorber la información. Tal vez, después de todo, él también estaba fuera de lugar a su manera, y eso, de alguna manera, hacía que todo fuera un poco menos insoportable. Camila había logrado mantener la compostura hasta que se sirvió la cena. Sentada junto a Leonardo, en una de las mesas principales, escuchaba más de lo que hablaba, observando cómo los hombres ajustaban los puños de sus camisas de diseñador y las mujeres sonreían entre sorbos de vino caro. Estaba cansada de fingir estar cómoda, pero hizo lo mejor que pudo para parecer invisible. Fue entonces cuando una de las invitadas, una mujer rubia de voz firme y mirada penetrante, se giró con una sonrisa llena de veneno. «Leonardo, querido, tu compañera tiene un encanto peculiar. ¿De dónde la sacaste? ¿De algún casting alternativo?». La frase fue dicha con naturalidad, como si fuera una broma, pero el impacto fue como una bofetada sin mano. Camila, avergonzada, intentó apartar la mirada, pero Leonardo dejó lentamente el tenedor en el plato, se giró con calma y respondió con voz firme, audible para todos en la mesa: «No la trajeron de ningún sitio. A Camila la elegí yo. Y si el encanto fuera sinónimo de arrogancia, habrías ganado todos los concursos». El silencio que siguió fue denso como el cemento. La mujer fingió reír, avergonzada, pero las miradas de todos se volvieron hacia Leonardo con una mezcla de asombro y respeto contenido. Camila sintió que la sangre corría más caliente por sus venas. Ella no esperaba que la defendieran. Estaba acostumbrada a defenderse sola o a tragarlo en silencio. Pero allí, frente a todos, ese hombre que podía simplemente ignorar el comentario y seguir como si nada hubiera pasado, decidió tomar una posición. No como un caballero de brillante armadura, sino como alguien que entendía el peso de lo que se había dicho. Ella lo miró de reojo, todavía incrédula. «¿Por qué hiciste eso?», susurró cuando estuvieron solos por un momento, mientras intercambiaban platos. «Porque nadie tiene derecho a tratarte así», respondió sin dudarlo. «No estoy aquí para avergonzarte, Camila, estoy aquí para conocerte». Aquella frase tan sencilla, pero dicha con tanta verdad, rompió algo dentro de ella.
un tipo de armadura que había llevado durante años, la armadura de alguien que necesita protegerse incluso de aquellos que sonríen. La noche continuó, pero algo había cambiado. Camila empezó a permitirse relajarse, aunque de manera sutil. La mirada de Leonardo no era invasiva ni impaciente. Hizo preguntas pequeñas pero relevantes. ¿Siempre has vivido en Madrid? ¿Quién fue la primera persona que creyó en ti? ¿Qué te gustaría hacer si pudieras empezar de nuevo? Y ella, con el tiempo, respondió. Habló de su abuela, de su sueño de abrir algún día un pequeño café literario en un barrio tranquilo, de cómo le gustaba escribir frases en cuadernos usados. La vida me ha enseñado que quien escribe nunca se quiebra del todo, dijo con la mirada distante. Leonardo escuchaba sin interrumpir, solo asintiendo, como si cada frase suya tuviera el peso de un contrato importante. En aquella sala llena de gente poderosa, Camila sintió, por primera vez, que su historia era más interesante que su vestido. Cuando la orquesta empezó a tocar algo suave y las parejas se pusieron de pie para bailar, Leonardo extendió su mano. ¿Quieres bailar conmigo? Camila dudó. No sé bailar como ellos. Sonrió, esa sonrisa discreta, casi triste. Yo tampoco, pero podemos inventar nuestro propio ritmo. Ella tomó su mano, sin saber por qué, y lo siguió hasta el centro del salón. Los pasos eran torpes, pero las miradas ya bailaban con naturalidad. Mientras giraban lentamente, sintió que algo se formaba entre ellos. Algo que no era ni un contrato, ni una obligación, ni un teatro. Fue solo un intercambio silencioso entre dos soledades que se reconocieron entre la multitud. 2 días después de aquel suceso, Camila aún sentía el eco de las miradas y palabras que circulaban como dardos invisibles. Pero más que eso, recordó la inesperada defensa de Leonardo y la forma en que la había hecho sentir válida. Fue una sensación extraña para alguien que siempre había sido tratado como invisible. Estaba terminando de preparar el té para su abuela cuando su celular vibró con un mensaje corto. ¿Cena hoy? Nada formal, solo nosotras dos. Ella miró la pantalla como si descifrara un acertijo. Una parte de ella quería negarlo, protegerse de cualquier cosa que se pareciera al apego. Pero otra parte, más testaruda y vivaz, decía que merecía al menos una oportunidad de ser quien parecía ser. Él simplemente respondió, puede ser, pero sin tacones, vestidos caros ni discursos de empresa. Respondió en segundos. Te prometo vaqueros y pizza. Te recojo a las 8. Por primera vez en mucho tiempo, Camila se rió sola en la cocina. El restaurante era pequeño, escondido en un callejón de lavapiés, con paredes de ladrillo visto y música francesa sonando desde viejas cajas. Camila llegó primero, vestida con jeans, una sencilla blusa blanca y el cabello recogido en una cola informal. Cuando Leonardo entró, vestido con una camisa azul claro con las mangas remangadas y unas zapatillas deportivas discretas, casi no lo reconoció. Sin la corbata, sin el reloj caro, sin las miradas que lo rodeaban, parecía más joven, casi vulnerable. Se sentaron en una mesa al fondo y la conversación comenzó tímidamente, como un baile entre palabras que todavía estaban aprendiendo a confiar unas en otras. ¿Vienes aquí a menudo?, ella preguntó. No realmente. Vengo cuando quiero recordar quién era antes de todo esto. Ella lo observó por un momento, tratando de imaginar a este hombre lidiando con el fracaso. ¿Y tú quién eras? Leonardo tomó un sorbo de vino y sonrió de lado. Un tipo que creía que el éxito era ruido. Ahora sé que es silencio. Llegó la comida y con ella las palabras se liberaron como hojas de otoño. Camila habló de su infancia entre cajas de cartón y recetas improvisadas, de su padre que se fue demasiado pronto y de su madre que enfermó prematuramente. También habló de cómo escribir en cuadernos era su forma de existir cuando nadie más parecía notar que ella estaba allí. Leonardo escuchaba con rara atención, inclinándose ligeramente hacia adelante, sin
interrumpir jamás. Cuando llegó su turno, habló de su madre que fingía ser feliz en las fiestas de la alta sociedad y de su padre que solo lo elogiaba cuando cerraba tratos. Crecí aprendiendo que el amor era una recompensa, no una presencia. Camila asintió lentamente. ¿Y todavía lo crees? Tardó un tiempo en responder. Estoy tratando de reaprender. Fue en esa pausa, llena de verdad, que los dos se miraron durante demasiado tiempo. Y fue en ese silencio, más elocuente que cualquier palabra, que los rostros se acercaron. El beso fue tranquilo, sin prisas, un encuentro de mundos que siempre habían parecido demasiado distantes hasta ese momento. Camila se alejó lentamente, como si tuviera miedo de haber cruzado una línea invisible. Pero Leonardo no forzó nada. Él simplemente la miró a los ojos y dijo: «Me miras como si fuera real», y ni siquiera sé cómo reaccionar. Ella sonrió, tocándose la barbilla, como si estuviera procesando todo a la vez. «Es porque lo eres». Las palabras salieron antes de que ella pudiera detenerlas, y él entendió, no como un cumplido, sino como una observación. Se quedaron en silencio unos segundos, escuchando de fondo una vieja canción de Edith Piaf, que hablaba de vidas que volvían a empezar. Allí, entre paredes sencillas y luces amarillas, no estaban un falso director ejecutivo y su compañero. Eran solo dos sobrevivientes del mundo tratando de encontrarse en medio del caos. Y por un breve momento, el mundo exterior dejó de existir. A la mañana siguiente de cenar, Camila se despertó con la ligera sensación de quien, por primera vez en mucho tiempo, no se preparaba para huir. El celular vibró silenciosamente sobre la cómoda y por un momento pensó que era un mensaje de Leonardo. Pero lo que encontró fue algo muy diferente. Una notificación de noticias de un sitio web sensacionalista con el título en negrita: CEO contrata nueva escort de lujo. ¿Quién es la misteriosa mujer que conquistó a Leonardo Vasconcelos? El cuerpo de Camila se congeló. Cuando hizo clic, vio fotos de él mismo. Algunas del evento, otras claramente tomadas a escondidas en la calle. El texto decía que ella era una ex limpiadora promocionada a musa de gala, e insinuaba que el contrato entre ambas involucraba más que eventos corporativos. El artículo mezclaba sarcasmo, desinformación y un toque cruel de burla social. Camila sintió que sus piernas se debilitaban. Su nombre, su imagen, su dignidad, todo estaba allí, expuesto y distorsionado. Y lo peor, sin tu permiso. Intentó llamar a Leonardo 1, 2, 5 veces. Nada. Envió mensajes cortos. ¿Viste esto? Y luego, necesitamos hablar. Ninguna respuesta. El silencio del otro lado era más ensordecedor que 1000 titulares. En la tarde de ese mismo día, Camila fue citada a una reunión en la sede del organismo. Al entrar en la habitación, encontró rostros cerrados y miradas que ya no ocultaban su frialdad. Lamentablemente, el señor Vasconcelos ha solicitado la rescisión del contrato por ahora. Les agradece su comprensión y espera que todo se resuelva de la mejor manera posible. Las palabras salieron secas, burocráticas, como si fuera una pieza devuelta por un defecto. Él ni siquiera quería hablar conmigo, preguntó con voz temblorosa. No es conveniente en este momento. La imagen de la empresa está dañada. Camila no sabía qué le dolía más, el escándalo público o el hecho de que Leonardo hubiera elegido desaparecer en ese momento. Salió de la habitación como si flotara, sintiendo el peso de cada mirada que se cruzaba con la suya en el pasillo. Cuando llegó a la calle, lloró en silencio. El viento parecía burlarse de ella, arrancando papeles de su bolso, como si quisiera deshacer todo lo que había logrado. Leonardo, a su vez, fue encerrado en una sala de reuniones con sus socios y el departamento legal. La presión era insoportable. La empresa ha perdido un 6% de valor de mercado desde ayer.
dijo uno de los directores. Los accionistas amenazan con activar cláusulas de responsabilidad personal, dijo otro. Tienes que cortar ese lazo ya. Se trata de dinero, Leonardo, y el dinero no tiene tiempo para romances. Escuchaba todo en silencio, con la mandíbula tensa y la mirada fija en algún punto de la mesa. Dentro de él, la ira no estaba dirigida ni a la prensa ni a sus socios. Era suyo, por no haberlo previsto, por exponer a Camila, por dejarla tan vulnerable. Cuando finalmente habló, su voz salió como una espada desafilada. «Haz lo que haya que hacer», y salió de la habitación. En su oficina, miró por la ventana hacia la ciudad y recordó su sonrisa cuando hablaba del café literario. Desde el beso tranquilo, desde la forma en que lo miraba sin esperar nada a cambio, sin exigencias. La había abandonado no por falta de sentimientos, sino por miedo. Y ahora, por primera vez en años, se sentía avergonzado del hombre que era. Camila pasó los días siguientes como si estuviera cruzando un campo minado. Los vecinos cuchicheaban. Las miradas en la calle se prolongaban demasiados segundos y hasta la dueña de la farmacia dudaba en aceptar el vale que siempre usaba para comprar las medicinas de su abuela. «Eres tú, ¿verdad? El de Internet», dijo con lástima, disfrazada de curiosidad. Camila mantenía la cabeza en alto, pero por dentro todo se estaba desmoronando. No fue solo el final de un contrato, fue el fin de una ilusión, de la creencia de que podía haber algo más allá de la lucha, más allá de la vergüenza. Por las noches escribía compulsivamente en sus cuadernos, intentando transformar en poesía aquello que le dolía demasiado para recordar. «Me hizo creer, y ahora me desecha como basura», susurró para sí misma una vez, mirando por la ventana como si esperara que él apareciera allí, con el mismo coraje que había demostrado al defenderla en la cena. Pero él no vino, y en ese silencio, Camila comprendió que lo que dolía no era la exposición, sino el abandono de alguien que prometió, sin prometer, que estaría a su lado. Camila pensó que ya había pasado lo peor cuando vio su imagen arrastrada por el lodo de Internet y silenciada por quienes decían admirarla. Pero el destino a veces tiene un sabor cruel de ironía. Una mañana gris de sábado, mientras intentaba vender pasteles caseros en el mercado de la esquina para recaudar dinero para las medicinas de su abuela, una figura familiar apareció entre los puestos. Alto, sonrisa cínica, mirada de alguien que siempre pensó que el mundo era un escenario. Bruno, su ex prometido, al que había abandonado 2 años antes tras descubrir traiciones, humillaciones y deudas en su nombre. El mismo que desapareció cuando su abuela enfermó y ella más lo necesitaba. «Camila, ¿cuánto tiempo sin verte, eh?» Su voz sonó como un dulce veneno. Ella se quedó congelada. «¿Qué deseas?», preguntó sin rodeos. «Vine a ofrecerte una oportunidad o un problema. Depende de cómo prefieras afrontarlo». Sacó su celular del bolsillo y mostró, con la naturalidad de quien negocia fruta, una galería de fotos antiguas, audios íntimos, capturas de conversaciones. Imagina que esto termina en la misma página web que amaba hacerte un escándalo. Pero es simple. «Dame lo que pido», y desaparece. Ella lo miró como si se encontrara ante una sorpresa. «Me debes una, Camila. Me quedé callada cuando desapareciste. Ahora eres famosa, tienes dinero, contratos, ni te darás cuenta». Con cada frase que él decía, ella sentía que se le cerraba la garganta y se le revolvía el estómago. No había suficiente ira para ocultar el disgusto. «Quieres que vuelva al mismo agujero en el que me arrojaste, ¿verdad?» Bruno se rió. «No, cariño, solo quiero lo que merezco. Dinero o un poco de espacio en los medios. Tú eliges». Se aferró con fuerza al mostrador del puesto, intentando no temblar. El hombre que tenía delante era un cruel recordatorio de todo lo que había luchado por enterrar: la sumisión, la vergüenza, el miedo.
No volveré a inclinarme ante ti nunca más, dijo apretando los dientes. Dio un paso más cerca, amenazando. Piénsalo, ya estás en el suelo, solo queda cavar. Camila no respondió. Sacó su celular y le tomó una foto. Ahora eres tú quien está registrado, y si alguien más ve algo mío, eres tú quien va a caer. Se alejó, todavía sonriendo, pero sus ojos delataban su incomodidad. Ella permaneció allí, respirando profundamente, tratando de comprender cómo alguien podía llevar tanto veneno y aún así caminar en línea recta. Esa noche, por primera vez, Camila escribió todo en un texto largo, íntimo, doloroso, pero real. Describió el pasado con Bruno, el error en la entrevista, el contrato, la exposición, el beso con Leonardo y finalmente el chantaje. Escribió para sí mismo, pero sabía que el texto tenía otro propósito. A la mañana siguiente, llamó a una periodista que había conocido en un evento, una mujer de mirada sincera y postura firme. Tengo algo que decirte, pero quiero que lo escuches como es debido. Concertó una entrevista en un café discreto. Trajo sus cuadernos, fotos antiguas, copias del contrato y el coraje que parecía haberle faltado durante semanas. Habló durante horas, con lágrimas contenidas, la voz firme y la certeza de que si lo perdía todo, al menos no se perdería a sí misma. Entré por la puerta equivocada, pero tal vez era la única puerta correcta en mi vida. Al final de la conversación, el periodista le sostuvo la mano por un segundo más. Hay gente que se convierte en noticia. Tú te convertiste en historia. Camila regresó a casa con el corazón todavía pesado, pero con la clara sensación de que había tomado la decisión correcta. Era hora de que el mundo supiera quién era ella, de boca de ella. Al día siguiente, el vídeo de la entrevista corrió por las redes como un soplo de dignidad entre tanto ruido. Miles de comentarios llenaron la página. Valiente, auténtico. Esta mujer es real. Las personas que nunca la habían visto ahora se conmovieron con su historia. Más que empatía, había identificación. Camila no fue una víctima, fue un espejo para muchos. Leonardo miró la entrevista solo, en la oscuridad de su habitación, sin parpadear. Cada palabra suya era una flecha que le golpeaba el pecho. El dolor en su rostro era silencioso, pero profundo. Cuando ella dijo, mirando a la cámara, «No te pido que me entiendas, simplemente no me borres», bajó la cabeza. Por primera vez desde el escándalo, sintió que necesitaba salir de su papel de director ejecutivo, protector, gerente, y asumir el papel de hombre. Un hombre que cometió un error. Quien tenía miedo, pero él no podía y no quería dejar que esa mujer cargara sola con el peso de todo. Esa misma noche cogió su móvil y llamó a su abogado. «Quiero reunirme con los socios mañana y preparar un nuevo contrato, uno completamente diferente». La repercusión de la entrevista fue más fuerte e inmediata de lo que Camila imaginó. En pocos días recibió cientos de mensajes, de mujeres que se reconocían en su historia, de periodistas que pedían nuevos testimonios y de proyectos sociales que proponían colaborar. Pero más que eso, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: respeto. Por primera vez la gente no la definió por un error, un origen o un escándalo. La definieron por su valentía, por su voz, por su decisión de levantarse cuando todo parecía empujarla al suelo. Pasear por las calles de Madrid ya no era un ejercicio de evasión. Fue, poco a poco, un regreso al mundo, pero ahora como alguien que ocupaba su propio espacio. La abuela, abrumada por la emoción, la abrazaba fuertemente todas las noches. «Hablaste por tantos que nunca pudieron hacerlo», dijo una vez, secándose los ojos con un pañuelo desgastado. Camila no sabía qué vendría después, pero sabía que fuera lo que fuese, vendría con la cabeza en alto. Leonardo, por el contrario, vivía una tormenta silenciosa. Después de la entrevista,
Su imagen en las redes sociales cambió, de villano de sangre fría a cobarde silencioso. Pero eso no fue lo que más le dolió. Lo que lo destrozó fue ver a Camila enfrentarse sola al mundo, mientras él, que decía respetarla, se escondía detrás de contratos y protocolos. En la reunión con los socios, Leonardo sorprendió a todos al llegar sin traje, maletín ni discurso ensayado. «Quiero decir algunas cosas antes de que empiecen a tirarme números», dijo, de pie frente a una mesa llena de ejecutivos y accionistas. «La mujer a la que intentaste silenciar con cláusulas y rescisiones es más grande que todo esto. No es una mancha. Es un reflejo de todo lo que este mundo intenta ocultar. La verdad». Sus miradas se cruzaron con inquietud. Algunos tosieron, otros miraron hacia otro lado, pero Leonardo continuó. «No pido permiso. Les advierto, renuncio temporalmente a la presidencia, y lo haré, no como director ejecutivo, sino como persona. Y si perdemos contratos por esto, perdemos. Ya perdí algo más valioso, la oportunidad de sentirme completo frente a alguien que me vio sin mascarillas». Esa tarde, Leonardo recorrió la ciudad como un hombre normal, sin chóferes, sin asistentes, sin compromisos. Pasó por plazas, por mercados, por las mismas calles por donde sabía que ella caminaba. Se detuvo frente al modesto edificio donde vivía Camila y dudó antes de tocar el timbre. Cuando finalmente lo hizo, fue su abuela quien lo abrió, con una mirada dulce y curiosa en los ojos. «¿Leonardo Vasconcelos?», dijo sorprendida, reconociéndolo de la televisión. Él sonrió tímidamente. «Soy yo. Vine a hablar con Camila. Si quiere escucharme». La señora lo miró por un momento, como si estuviera leyendo una carta vieja. «Está en la terraza. Puedes subir». Leonardo le agradeció con un respetuoso gesto y subió las estrechas escaleras hasta encontrar a Camila sentada en un cajón de madera, rodeada de jarrones improvisados y con el sol poniente dorando su rostro. Ella lo vio, pero no dijo nada. Él simplemente bajó la mirada, como si su corazón quisiera protegerse de otra caída. Se acercó lentamente, sin palabras, preparadas. Él se sentó a su lado y suspiró. «Vi tu entrevista y me vi reflejada en tu silencio, en lo que no dijiste, pero sentiste». Camila permaneció en silencio unos segundos. Entonces habló en voz baja pero firme. «Me dejaste solo cuando más te necesitaba. Cuando todo explotó, pensé, me va a llamar, me va a explicar. Pero desapareciste, como siempre ocurre con todos». Leonardo asintió lentamente, con los ojos llorosos. «Tienes razón. Fui un cobarde. Pensé que protegerte significaba desaparecer, pero me di cuenta, demasiado tarde, de que proteger a alguien no es esconderlo. Es estar ahí para él, incluso cuando duele». Ella se giró para mirarlo. Sus ojos brillaban con ira reprimida. «No necesitaba que lo resolvieras todo. Solo quería que no fueras uno más en la huida». Leonardo se sujetó fuertemente la rodilla, intentando contener su emoción. «No vine a justificarme. Vine a decir que estoy aquí. No como un hombre que quiere que lo aceptes, sino como alguien que sabe que si no camina a tu lado, seguirá sintiéndose a medias». Camila lo miró por un largo rato. Él respiró profundamente. «¿Qué pasa si no quiero perdonarte?». Él sonrió con dolor. «Entonces, al menos, déjame ser la parte de mí que creías que existía». A la mañana siguiente de la reunión en la terraza, Leonardo convocó una rueda de prensa en su propio nombre, algo que no hacía desde hacía años, sin autorización previa de la directiva. La sala se llenó de periodistas, cámaras y curiosos. Entró sin su habitual expresión pétrea, vistiendo una camisa clara y un blazer sencillo, sin escudo ni armadura. Cuando subió al púlpito, no había papeles en sus manos, solo la verdad en sus ojos. «Durante mucho tiempo, mi imagen fue mi mayor activo. Construí un imperio a base de discursos, contratos y cifras. Pero en el proceso, perdí lo único que podía salvarme: la autenticidad».
El zumbido empezó, pero él continuó, firme. Camila Rocha no fue un error de comunicación, fue mi mayor éxito. Dicen que se equivocó de camino. Pasé años en las puertas correctas por las razones equivocadas, y hoy, por decisión propia, dejo la presidencia de Vasconcelos Tech por tiempo indefinido. Me dedicaré a algo que me desafía más que cualquier reunión de negocios: reconstruir mi humanidad. Mientras la prensa disparaba preguntas y flashes, Leonardo entregó con tranquilidad a los periodistas un dossier en el que explicaba su nueva iniciativa. Un instituto dedicado a formar a jóvenes de comunidades periféricas en tecnología y comunicación, un proyecto que nació de la conversación que tuvo con Camila sobre su sueño de un café literario. Ella me enseñó que escribir es cuestión de supervivencia, y quiero convertir eso en una oportunidad para miles de personas. La última pregunta, viniendo de un joven periodista, fue la que lo desarmó. ¿Y Camila? ¿Qué lugar ocupa en todo esto? Leonardo respiró profundamente. No solo se une, lidera. Invité a Camila Rocha a ser socia y curadora del proyecto, pero sobre todo, la invité como alguien que invita a un futuro posible. La respuesta, como siempre ha sido, es suya. La rueda de prensa terminó con una mezcla de sorpresa y emoción. En un mundo acostumbrado a las actuaciones, la verdad tuvo más impacto que cualquier guión. Esa tarde, Camila recibió un sobre entregado por un mensajero. Dentro había una carta escrita a mano, no un correo electrónico ni un documento oficial. Las primeras líneas temblaron, como si las hubiera escrito alguien que ya no podía ocultar sus miedos. No te ofrezco un trabajo, Camila. Te ofrezco un espacio para crear, transformar, equivocarte y empezar de cero. Ya no quiero caminar delante de ti ni subirte al escenario. Quiero caminar a tu lado. Y si algún día este proyecto crece, que crezca con las palabras que siempre intentaste guardar en tu corazón. Si no quieres aceptar, lo entenderé. Pero si lo haces, abramos esta puerta juntos. Camila leyó y releyó esas líneas con el corazón acelerado. No fue una disculpa, fue una nueva propuesta para el mundo. Y esta vez la invitaron a construir, no a actuar. Aceptar no fue una decisión inmediata. Camila pasó días debatiendo consigo misma, con su abuela, con las páginas de sus cuadernos. Pero algo dentro de ella comenzaba a vibrar con la posibilidad de ser realmente escuchada. Cuando por fin respondió, lo hizo con una visita silenciosa a la sede improvisada del instituto, donde Leonardo ya estaba organizando todo en una pequeña habitación con estantes vacíos y cajas de papeles esparcidas por todas partes. Entró sin avisar, llevando una caja en sus manos. «Libros, para el primer estante», dijo, colocando con cuidado el peso sobre la mesa. Leonardo miró hacia arriba sorprendido y se levantó lentamente. «Entonces, ¿eso es un sí?» Camila se cruzó de brazos, seria. «Esto es un comienzo, y si va a suceder, será con nuevas reglas, sin disfraces, sin un contrato que defina quién soy». Él sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sin disfraces, lo prometo». Y allí, entre cajas, café débil y sueños en construcción, los dos sellaron algo mucho más fuerte que cualquier documento, una nueva forma de caminar juntos. Los días que siguieron al ingreso de Camila al proyecto no fueron cuentos de hadas. No había magia, ni atajos, ni bandas sonoras cinematográficas, pero había algo que nunca había tenido antes: constancia. Leonardo no desapareció después de días difíciles, ni intentó controlar sus decisiones. Él escuchó, sugirió, se apartó cuando ella levantó la voz para defender una idea. El proyecto se llamó Portas Abertas, una sugerencia de Camila, quien insistió en que el nombre debía transmitir la ironía del destino que los había unido. Fue una puerta equivocada la que me trajo aquí. Así que se convierta en símbolo de otras puertas correctas. Leonardo se rió en ese momento,
como solo lo hacía cuando estaba realmente en paz. Y así empezaron a trabajar codo con codo, compartiendo no solo responsabilidades, sino también cafés apresurados, tardes de lectura y conversaciones que iban más allá del horario laboral. Ella habló de poesía, él habló de código fuente, y sin darse cuenta, crearon su propio lenguaje, hecho de pausas, miradas y pequeñas concesiones cotidianas. Un viernes por la tarde, mientras organizaban a los primeros estudiantes para el proyecto y revisaban materiales, un apagón se apoderó del edificio. De repente se fue la luz, dejándolos a ambos en la oscuridad, rodeados de pilas de libros y cajas de archivos. «Creo que vamos a tener que posponer la clase inaugural», dijo Leonardo con humor, encendiendo su celular para iluminar la sala. Camila se sentó en el suelo, riendo. «O podemos aprovechar para practicar cómo improvisar». Él se sentó a su lado, con las piernas cruzadas y el rostro medio iluminado por la pantalla. Durante unos minutos se sentaron en silencio, escuchando los sonidos distantes de la ciudad y el tic-tac de un viejo reloj. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», dijo después de un rato. «No intentas encajar, amplías el espacio». Camila lo miró con ternura, con la cabeza apoyada contra la pared. «Y tú dejaste de intentar moldearme. Eso vale más que las flores». Extendió la mano sin prisa. Ella lo sostuvo, y allí, en la oscuridad, fue como si todas las luces se encendieran en su interior. El beso esta vez no llegó como una ruptura, ni como una recompensa. Llegó como una continuación de algo que ya existía, como si sus cuerpos simplemente sellaran lo que sus almas ya habían acordado. Ya no había más urgencia, ya no había más miedo, ya no había más dudas. Camila sabía quién era, Leonardo sabía lo que quería, y entre los dos había ahora un espacio limpio, sin imposiciones, donde cada gesto tenía el peso exacto de la verdad. Cuando las luces volvieron a encenderse, los dos estaban riendo, todavía sentados en el suelo, como adolescentes sorprendidos por la simpleza de un momento que no cabía en las redes sociales. «Llegamos tarde al mundo», dijo. «Deja que el mundo espere», respondió besándola en la frente, y en esa frase había más compromiso que en cualquier alianza. Con el tiempo, ambos comenzaron a frecuentar no solo los mismos espacios, sino los mismos silencios. Leonardo aprendió a preparar el té que tomaba la abuela de Camila antes de dormir. Camila aprendió sobre códigos de programación, solo para entender a los jóvenes que se estaban formando en el instituto. Poco a poco, construyeron no solo una relación, sino una rutina diaria, hecha de pequeños gestos, pero llena de significado. No hubo ninguna solicitud oficial de cita. Había presencia, hubo entrega. Y un domingo cualquiera, en una feria de libros usados, Camila se detenía frente a un viejo ejemplar de La Casa de los Espíritus y decía, casi sin darse cuenta, «Ese era el libro favorito de mi madre». Leonardo lo compró enseguida y escribió en la primera página: «Para Camila, que escribe su historia con valentía, con cariño, L». Ella no respondió, solo lo abracé. Y en ese gesto estaba todo lo que necesitaban decir. El auditorio de la Fundación Central de Madrid estaba abarrotado aquella tarde de primavera. La fachada del edificio fue decorada con carteles coloridos, frases inspiradoras y fotografías de jóvenes aprendices del proyecto Portas Abertas. Cámaras ubicadas en cada esquina transmiten el evento en vivo a escuelas públicas, bibliotecas y centros comunitarios. En el escenario, una única silla vacía en el centro, rodeada de libros apilados y tabletas conectadas, simbolizaba la fusión de mundos que antes parecían incompatibles. Camila, tras bastidores, ordenaba los papeles que no tenía intención de leer. Ella sabía qué decir. Lo sabía porque venía del lugar más íntimo que tenía.
su propia historia. Leonardo apareció a su lado, ajustándose los botones de la camisa sin traje, tal como ella le había pedido. ¿Estás listo?, él preguntó. No, pero eso nunca me ha detenido, respondió con una sonrisa forzada. Él tomó su mano y la apretó firmemente. Será hermoso. Ella asintió y juntos caminaron hacia el escenario. La luz se apagó en el pasillo. Se proyectó en pantalla un video de 2 minutos que contaba la historia del proyecto, los talleres realizados, las caras sonrientes de los estudiantes y una parte de la entrevista que lo cambió todo. Camila, diciéndole a la cámara, pasé por la puerta equivocada, pero tal vez era la única correcta. Cuando las luces volvieron a encenderse, ella ya estaba en el centro del escenario. Por un momento, el silencio pareció absoluto. Entonces respiró hondo y comenzó. Durante mucho tiempo pensé que no pertenecía a ningún lugar, que pertenecía atrás, a un lado o invisible, hasta que alguien me miró como si fuera real, y eso me hizo querer ser más. Sus palabras iban ganando cuerpo, fuerza, eco. Este proyecto no se trata de mí, ni de él. Se trata de todos aquellos que alguna vez han sido confundidos con un error, cuando en realidad fue una casualidad. Lágrimas discretas corrieron por el rostro de una mujer en 1910. La primera fila. Camila miró a Leonardo, que la observaba con ojos brillantes, y continuó. Hoy abrimos puertas, y detrás de cada una hay una historia. La tuya puede empezar ahora. El público se puso de pie para aplaudirlo, y más que eso, muchos estaban llorando. Camila bajó del escenario con las piernas temblorosas y el pecho en llamas. Leonardo la esperaba al pie de la escalera, con la mirada fija en ella como si fuera la primera vez. Lo cambiaste todo, dijo abrazándola fuertemente. Ella sonrió. No estoy solo. El evento continuó con intervenciones de jóvenes, presentaciones artísticas y visitas a las nuevas instalaciones. Pero entre cada discurso, cada foto, cada flash, estaba claro que allí se estaba escribiendo una nueva historia, una que no encajaba en los titulares. Al finalizar el evento, Leonardo naturalmente tomó la mano de Camila frente a la prensa. Ya no había necesidad de esconderse más, ya no había miedo al escándalo. Lo que existía ahora era algo más raro, autenticidad, y eso, en su mundo, valía más que cualquier acción en el mercado de valores. Más tarde, de vuelta en la pequeña oficina donde todo había comenzado, Leonardo abrió una botella de vino sencillo y 2 copas. No es champán, pero creo que nos sienta mejor. Camila rió, descalza, sentada en la ventana con los pies apoyados en el alféizar. Después de todo, la simplicidad se convirtió en lujo. Brindaron sin exagerar, como sellando algo que no necesitaba ser gritado. La noche cayó en 1911. Madrid y las luces de la ciudad centellearon afuera. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías abrir un café literario? Él preguntó. Ella asintió. ¿El nombre sigue siendo el mismo? Camila pensó por un segundo. Cambió. Ahora sería Puertas Abiertas. Él sonrió. Entonces, abriremos otro. Ella se acercó lentamente, se sentó en su regazo y lo abrazó fuertemente. Gracias por no dejarme sola esta vez. Y él respondió, apoyando su frente contra la de ella. Esta vez entré por la puerta correcta. Han pasado meses desde la inauguración oficial del proyecto y la sede de Puertas Abiertas ya bulle de vida. Jóvenes con mochilas coloridas recorrían los pasillos llevando ideas, proyectos, libros y sueños. Camila caminaba entre ellos con una sonrisa genuina en su rostro, a menudo sin que ellos notaran quién era. Me gustó eso, ser una presencia, no un símbolo. Había creado una sala de lectura en el 2º piso, con estanterías hechas de madera reciclada, alfombras de colores y cojines esparcidos. Él por el suelo. A veces se sentaba con los estudiantes más callados, aquellos que le recordaban a su yo más joven, y les decía, no tienes que hablar fuerte para que te escuchen, solo tienes que decir la verdad.
Y ellos escucharon. La escucharon porque la vieron como algo más que una coordinadora. Vieron a alguien que conocía el camino al dedillo, alguien que había abierto puertas con sus propias manos. Leonardo, ahora lejos de las grandes salas corporativas, había encontrado un nuevo ritmo. Pasé mis mañanas en el instituto y mis tardes desarrollando aplicaciones de accesibilidad para jóvenes. Su presencia ya no estaba marcada por el sonido de tacones apresurados sobre el mármol o reuniones interminables, sino por la calma con la que explicaba conceptos de lógica y programación con una paciencia poco común. La transformación era visible. Había menos tensión en los hombros, menos prisa en la mirada. Cuando no estaba ocupado, buscaba a Camila con cualquier excusa: un café, una idea, un libro nuevo. Y en silencio se sentaba a su lado solo para compartir la compañía. No todos los días se hablaba de amor, pero vivieron como si lo dijeran en cada detalle. Y para ambos, eso fue suficiente. Un domingo de verano, organizaron una pequeña feria al aire libre en el patio de la fundación. Los estudiantes vendieron pasteles, camisetas con frases creadas por ellos, fanzines, poemas impresos en hojas de colores. La abuela de Camila, ya estable de salud, estaba sentada en una silla de ruedas bajo la sombra de un árbol de jabuticaba plantado allí por uno de los chicos del proyecto. Leonardo empujó la silla con cariño, mientras Camila presentó con entusiasmo las gradas. En un momento dado, una tímida niña de 12 años se acercó a Camila con un cuaderno en sus manos. «Escribí esto después de ver tu entrevista», dijo casi en un susurro. Camila tomó suavemente el cuaderno y leyó el poema con lágrimas en los ojos. Cuando terminó, se arrodilló frente a la niña y la abrazó. «Tienes una voz preciosa. Sigue escribiendo, sigue atravesando todas las puertas, incluso si te dicen que son las equivocadas». La niña asintió, emocionada, y en ese momento Camila supo que todo, el miedo, la vergüenza, el dolor, había valido la pena. Al final de ese día, cuando todos ya se habían marchado y el cielo tiñeba de dorado las paredes del instituto, Leonardo y Camila se sentaron en las escaleras de la entrada contemplando el atardecer. «¿Crees que esto durará?», preguntó, apoyando la cabeza en su hombro. Camila pensó un momento y respondió con una suave sonrisa: «Mientras haya historias que contar, mientras haya alguien dispuesto a cruzar una puerta sin saber qué hay al otro lado, sí, perdurará». La besó con calma, con la seguridad de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Allí, entre paredes sencillas, corazones enteros y manos unidas, hubo un nuevo comienzo. Y esta vez fue un comienzo elegido, sin contrato, sin guión, solo amor. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.